un minuto para que cada uno se pare de su puesto y empiece a buscar algo en su casa con los siguientes colores: rojo, amarillo y verde. ¿Listo? Un minuto. Hasta la roja. Ay, sí. Listo, muy bien. Vamos entonces a mirar. A ver, Petrisabel, muéstranos. Rojo, amarillo y verde. Rojo, Ujú. amarillo Bien, y verde. excelente, muy bien. Leonor, muéstranos. Rojo, amarillo y verde. Una tarjeta roja, Uy. Ok, listo. un resaltador amarillo Muy bien. y una manzana verde. Muy bien, perfecto, excelente. Vamos ahora con Cristian. Muéstranos rojo, amarillo y verde. Rojo, Sí, marronito, amarillo, bien, las tijeras y verde, una tapa. perfecto, excelente, muy bien. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿esos tres colores a qué los asocian? Un semáforo. Uy, por ahí soplaron. Sí, Sí. claro, por supuesto. Un La semáforo. sangre de Cristo. Ok, la sangre de Cristo, ok, interesante. Entonces, el rojo en un semáforo es detente, ¿cierto? Detente. En nuestra actividad, el amarillo va a ser piénsalo bien, piénsalo bien. O sea, como que va a reflexionar. Y el verde es adelante, hágale con confianza. Y vamos a jugar el día de hoy al semáforo del corazón. El semáforo del corazón. Vamos entonces a hacer una competencia bíblica. Competencia bíblica. Entonces, aliste su Biblia. Esta es la Biblia mía, por ejemplo. Te la voy a alistar. Usted va a escoger el versículo que usted quiera. ¿Listo? La idea es que lo consiga lo más rápido posible. Vamos a encontrar el rojo, el amarillo y el verde y tres versículos que tienen que ver con esas tres palabras. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Ya todos tienen la Biblia en sus manos? Listo, vamos a ver. Habilitarlo, tan rojo, amarillo, verde. Primer versículo, segundo versículo y tercer versículo. A correr se dijo. A encontrar esos versículos. 14, 12. Listo. Proverbios 3:6. Listo, dale de una, léelo, por favor. Proverbios 3:6. Dice así: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Bien, bien, muy bien, José Ricardo, excelente. ¿Quién tiene el segundo? Proverbios 14:12. Da una, dale. Dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, y el último que no tendrá. Amén.
Primera Tesalonicenses 5:21. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Bien, listo. Víctor Manuel, levantaste la mano y vas a decir algo. Yo tengo Proverbios 4:11. No iba a decir el tercero, pero ya lo dijeron. Ah, listo, no hay problema. Mariela, ya lo leímos, tú tranquila. Vamos Ok. entonces a mirar lo siguiente. Esos versículos tienen que ver con los colores y las palabras que están ahí al frente de ustedes. Detente, piénsalo bien y adelante. La idea es que ustedes puedan identificar qué versículo pertenece a detente, qué versículo pertenece a piénsalo bien y qué versículo pertenece a adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a leer nuevamente el primero, Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Quién lo tenía? Examínalo todo, retener lo bueno. Listo, ahí pongan ustedes atención al versículo. Examínalo todo, retener lo bueno. Listo. Vamos con Proverbios 3:6. ¿Quién tenía Proverbios 3:6? Vayan escuchando y vayan asociando. ¿Quién tenía Proverbios 3:6? Yo lo tenía, pero se me perdió. U otra persona, no hay problema. 3:6 Proverbios. dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Listo, bien. Y el último, Proverbios 14:12. ¿Quién lo tenía? Proverbios 14:12. Yo dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Listo, muy bien. Ahora sí, con esa información que otra vez leímos, esos versículos, ¿el rojo cuál es? ¿Qué versículo es el rojo? El 6. 3:6. ¿Proverbios 3:6? ¿Será que será Proverbios 3:6? No, profe, Creo que para es mí es que Proverbio 14:12. Proverbios 14:12. 14:12. Víctor Manuel, ¿qué Proverbios dices tú? 14:12. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 es el Rojo. de Rojo. El rojo Sí, dice, claro, detente. delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Entonces, si uno Muerte. se pasa un semáforo que está en rojo y no se pasa de pronto un tren, hombre, ya despídase de este mundo porque ya no quedó ni el polvo. Amén. Muerte clara. Muy bien, entonces, Proverbios 14:12 es el rojo. Ahora, Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Pero es que yo no puedo hacer nada porque pues, Amarillo. En todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué dicen los demás? ¿Amarillo? Amarillo. ¿Amarillo? Amarillo dice, piénsalo bien. Adelante. A mí me parece que es verde. En todos tus caminos y él Que para seguir las veredas tengo que reconocerlo a él. Me parece que ya es el verde que me está dando luz verde para Ok, seguir. Yo no. ok, Yo ok, pienso interesante. también que es el verde. Muy bien, es el verde. Verde. Muy bien. El verde. Entonces, Proverbios 3:6, ¿qué dice? Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Exacto. sí. Sí. Si el camino, si está en luz Reconoce verde, los ya sé caminos. que debo tomar por ahí derecho, sin problema. Y él Listo. enderezará Y tus pues, por descarte, por supuesto, Primera Tesalonicenses 5:21, ¿es cuál? Piénsalo bien. El Amarillo. amarillo. El amarillo, el amarillo. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses? Leámoslo nuevamente, por favor. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Ok, muy bien, gracias. Entonces, Primera Tesalonicenses 5, ¿qué dije yo? 21. En mi versión dice así, si no pongan a prueba todo lo que dice, retengan lo que es bueno. Haz la misma que tú leíste. Bueno, entonces vamos a seguir con la actividad. Vamos a seguir jugando. ¿Cuál es el siguiente punto de la actividad? Aquí ustedes van a encontrar el rojo, el amarillo y el verde. Y yo voy a hacer unas situaciones. Unas situaciones. Les voy a decir unas situaciones. Ustedes tienen que mostrarme con el objeto que ustedes trajeron
si esa situación debe ser un rojo, un amarillo o un verde. Por ejemplo, me pega mi papá, saco una pistola y lo mato. ¿Es verde, amarillo o rojo? No, rojo, por supuesto, de una. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le ocurre? Rojo, de una, rojo. ¿Listo? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. Listo, muy bien. Vamos con la primera situación. Nadie tiene que hablar, únicamente muestra su objeto en la cámara, nada más. Primero, criticar a alguien que me falló. Criticar a alguien que me falló. Levanten su objeto, rojo, amarillo o verde. Ok, veo unos verdes por allá, o sea que puedo criticar sin ningún problema. El verde es adelante, o sea, puedo criticar sin ningún problema a alguien que me falló. Piénsalo bien. Pueden reconsiderarlo. Piénsalo Ok, bien. listo, bien. Vamos con la segunda situación. Esperar en oración antes de tomar una decisión importante. Esperar en oración antes de tomar una decisión importante. Ok, amarillo, verde. Ok. Uy, no veo a Mariela. Aquí estoy. Eso, amarillo. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Tomar una oportunidad que te Déjame. aleja de Dios, pero es buena humanamente. Económicamente es buena. Una oportunidad que me aleja de Dios. Que no. Una oportunidad que me aleja de Dios, pero es buena económicamente. Bueno, detente, piénsalo bien. Amarillo. Amarillo. Ok, pensarlo. El otro detente, no lo hagas. Muy bien, y la última. No, faltan dos. Perdonar a quien me hirió. Perdonar a quien me hirió. Sí. Ok, verde, muy bien. Ok, bien. Bien, excelente, todos. Y la última, ahora sí, mentir para evitar problemas. Rojo, ok. Rojo, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, un aplauso para ustedes, excelente, muy pilos. Bueno, vamos entonces a terminar con una pregunta. Y quiero que usted pueda responder esa pregunta a sí mismo, ¿listo? A sí mismo se la va a responder confiadamente. Imagina que Dios te guía en tus decisiones a través de un semáforo. ¿Con qué frecuencia has ignorado la luz amarilla o roja y te saltaste la señal? Uy. Cada uno va a pensar y reflexionar cuántas veces se han saltado esas luces a pesar de que Dios las prende. Detente, piénsalo bien. Detente, piénsalo bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a ver el video de nuestra clase número 4. Estemos muy atentos, muy pendientes a esta enseñanza. Es bastante interesante, muy sustanciosa. Recuerden, no estén ligados a lo que dice la cartilla en paginación, pero en sí la información es la misma. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema ahí. Entonces, estemos atentos, por favor. Buenas. Un saludo cariñoso a todos esos hermosos estudiantes que se están preparando para ser instrumentos en las manos de Dios. Estamos en el módulo 2, Influenciadores 2, y ya hemos visto 2 clases. Ahora vamos a ver la tercera clase. Recordemos que la primera clase hablé acerca de conocer a Dios es el reflejo de mi personalidad. Ahí vimos quién es Dios y estuvimos hablando que Dios es una persona
que tiene conciencia, que tiene sensibilidad, que tiene libre albedrío, que tiene atributos y tiene atributos naturales, lo que él es y no comparte con nadie, y tiene atributos morales, lo que él decidió hacer y los comparte con sus hijos. También estuvimos hablando, la lección número 2 fue el desarrollo de mi personalidad a través de la Trinidad. Y ahí estuvimos viendo lo que son los temperamentos. Entonces vimos el temperamento flemático, el colérico, el melancólico, el sanguíneo. Estuvimos hablando de eso. Y esta clase, la número 3, que ya usted estudió, que la tiene en su, usted tiene su manual. No le puedo dar la página porque puede cambiar con las notas que yo tengo acá. Pero vamos a ver vamos a la clase 3, se llama El corazón, el centro de comando de mi carácter. Y el texto bíblico que voy a usar es Proverbios 4:23. Ese texto dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Tú encuentras en la Biblia, cuando el Señor le habló a su pueblo Israel, en Deuteronomio capítulo 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Ve? Enfatiza el corazón. La palabra corazón en el hebreo es levav. Y mira lo que significa. Significa la mente, mi mente. Cuando dice que yo lo ame con mi corazón, entonces mi mente, pero que mi mente incluye mi memoria, mis pensamientos, mi entendimiento, mi inteligencia, mi razonamiento, mi juicio, mi mente. Pero también el corazón incluye mi voluntad. O sea, mis decisiones, porque en la voluntad yo decido, pero también mi corazón incluye mis emociones, la alegría, la tristeza, el gozo, pero también el corazón incluye mi sexualidad. Y también mi corazón incluye mi conciencia. Entonces mire cómo funciona esto. La mente del ser humano planea la mente. Luego la voluntad lo ejecuta. Luego la conciencia lo aprueba o desaprueba. Y las emociones lo celebran o no lo celebran. Y todo ese bloque es lo que la Biblia lo llama el corazón. Decimos que el corazón es es el comando de mi carácter. El corazón maneja mi carácter, porque ya les dije, el corazón son todas esas cosas. El corazón es toda esa sumatoria: la mente, la voluntad, la conciencia, la sexualidad, mis emociones, el juicio, el razonamiento, la inteligencia, los recuerdos. Todo eso bloque es mi corazón. Entonces es el piloto de mi carácter. Bien importante eso, que usted lo analice. Entramos
un poco más adelante y hablamos algo sobre el carácter. El carácter. El carácter es, no es heredado, no. El carácter es la marca, la imagen de Dios en lo profundo mío, como cuando se marca un metal, cuando se marca un cuero, se marca una madera, se marca. Entonces, en la vida, el entorno de la vida, escucha esto, el entorno que yo he tenido, llámese entorno mi familia, llámese entorno el lugar donde viví, los amigos que tuve, el colegio, las vivencias que tuve, la educación que tuve, las experiencias que tuve, buenas o malas. Todo eso, todo ese entorno, si fui hijo único, si fui el hijo mayor, el hijo menor, si tuve que tener responsabilidades en mi casa, si tuve que trabajar desde pequeño, el entorno, todo eso que me pasó, tuvieron que ver con mi carácter. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, me entrego al Señor Jesús y Él entra a mi vida, en ese momento Él perdona mis pecados y yo comienzo a caminar con el Señor, pero ese acto se llama la regeneración, la regeneración. Y de ahí en adelante comienza el segundo acto, se llama la santificación. Y en ese segundo proceso, lo que hace el Espíritu Santo es trabajar en mi carácter. Porque el carácter es el yo verdadero. Se dice que el carácter es el ser humano oculto. Es lo que está escondido en el ser humano. Y ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar en esa parte de mi carácter. Recordemos entonces que el corazón es la fuente de la vida. Y cuando las elecciones que yo tomo, si son elecciones buenas al caminar con Dios, el carácter de Dios se va plasmando en mí. Pero si son decisiones equivocadas, el carácter de Dios no se va plasmando. El carácter de Dios vino a mí, como ya lo dije, en el momento de mi conversión. Y la sangre de Jesús fue la tinta que se usó para marcar. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Por supuesto, cuando yo me entregué de corazón, porque el hecho de que yo haya hecho una oración no significa que me entregué de corazón. El hecho de que haya pasado adelante no significa que me entregué de corazón. No, hay mucha gente que pasa pero no se entregó. Es cuando tú tomaste una decisión radical, profunda, ahí, que de verdad fuiste en ese momento, abriste tu corazón, el Espíritu Santo vino sobre ti. Ahí comenzó el trabajo del carácter de Dios en ti. En nuestra clase pasada vimos que la personalidad
está formada de mi carácter y de mis temperamentos. Y te voy a tocar 3 aspectos importantes en esta lección. Primer aspecto, te voy a hablar de la ley moral. La ley moral. Y esa ley moral determina mi carácter. El carácter se mide con la única medida que existe, y es la ley moral de Dios. La ley moral no se puede dejar de lado de nuestra vida, no la puedo quitar, porque proviene de la naturaleza y el carácter de Dios. La ley moral proviene de la inteligencia de Dios, de la conciencia de Dios. La ley moral es inamovible y solo se podría destruir o cambiar si la naturaleza de Dios se puede destruir o se puede cambiar, lo cual no es posible. La ley moral nos manda a amar a Dios y nos manda a amar a nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 43 y 44, dijo así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es parte de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, escucha esto, la ley moral de Dios va en contra de todo lo que no es de Dios. La ley moral de Dios camina en el árbol de la vida, y lo que va en contra camina en la línea del árbol del conocimiento. Si nosotros nos detenemos a reflexionar en la desobediencia de Adán y Eva, vamos a encontrar que ellos tomaron una decisión libre, estimulada por los deseos. Y cuando ellos aceptaron ese deseo, lo llevaron a la realidad, rompieron el pacto con Dios. Y esto afectó la vida de Adán y Eva y sus descendientes, y afectó la humanidad hasta nuestros días. Ahora Cristo vino, y al morir en la cruz y resucitar y establecer su reino en la tierra, el trabajo que Él le entregó a la iglesia cuando dice que hagamos discípulos a las naciones, es que implantemos el carácter de Dios en cada individuo que vive en esta tierra. Y a medida que el carácter de Dios se va plasmando en el corazón de cada ser humano, se va cumpliendo lo de 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una ley moral, entonces, que no podemos cambiarla a menos que cambiáramos la inmutabilidad de Dios. Ahora, si te das cuenta,
todo esto que te he compartido en la primera clase, en la segunda clase y en esta tercera clase, tiene que ver con el ser, con el ser. La Iglesia Manantial ha tenido un hermoso trabajo en el hacer. Hemos crecido miles y miles y miles. Tenemos miles jóvenes, miles niños. Tenemos una dinámica de crecimiento, grupos de cuidado. Antes teníamos encuentros, la gente pasaba, se arrodillaba, lloraba, pero dentro de un año que volvíamos a tener el encuentro pasaba lo mismo, y dentro del otro año pasaba lo mismo. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Y entendí y descubrí que es que nos ha hecho falta trabajar el carácter y el temperamento de los que le servimos a Dios. Y por eso hemos hecho unos cambios. Porque si tú sigues haciendo lo mismo de lo que siempre has hecho, seguirás igual. Pero estos cambios que hemos hecho, guiados por el Espíritu, es ahora trabajando tu esencia, trabajando tu carácter, trabajando tus temperamentos, para que tengas una personalidad distinta y que tú y yo nos parezcamos más al Señor Jesús. Segundo aspecto de esta enseñanza se llama el corazón y las elecciones supremas. Esta es bien importante, esta parte, esta segunda parte. El carácter está determinado por la manera como está mi corazón. Usted está facultado para decidir, para complacer a Dios, para glorificar a Dios, para cumplir con libertad y responsabilidad el plan que Él diseñó desde la eternidad para usted. Recuerde que las elecciones suyas, las decisiones supremas suyas, son el reflejo de sus cualidades morales y van a revelar el carácter de Dios en usted. Por eso su corazón, como agente moral, tiene el siguiente llamado. Primer llamado, su corazón tiene el llamado supremo de amar a Dios por encima de todo y de complacer a Dios. En Isaías 43, versículo 7, dice la palabra del Señor así: todos, y ahí lo incluye a usted, me incluye a mí, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, la razón por la que el Señor me hizo a mí es para que yo sea para Él, que todo lo que yo hago agrade al Señor. El segundo llamado, y vamos a usar Deuteronomio 7, versículo 6. El segundo llamado es el siguiente: el corazón, como agente moral, tiene la obligación moral de complacer a Dios. Entonces vamos a Deuteronomio 7, 6, que dice así: Dios dijo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí ve? Y el tercer llamado, que está en el Salmo 81, versículo 10 y 11, es que el corazón, como agente moral, está facultado para complacer a Dios, aunque puede decidir no
hacerlo. No hacerlo. Nada, no lo quiero hacer. Y el Salmo 81, versículos 10 y 11, mira cómo dice, del pueblo de Israel, dice que Dios le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sí ve? Uno decide. ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque el mundo decidió caminar sin Dios. ¿Y por qué en la vida cristiana hay muchos hermanos andando mal? ¿Y por qué en la vida cristiana hay tanta gente asistiendo de manera fiel a los cultos, pero no hay cambios profundos? Porque tú decides. Y ahí entramos a algo que yo llamo decisiones supremas. Decisiones supremas. Encontramos nosotros las decisiones pequeñas, aquellas que son inconscientes. Lavarme la boca, bañarme, despertarme, desayunar. Son decisiones pequeñas. Encontramos otras que ya son decisiones ya más de mayor responsabilidad. Trabajar, comprar una casa, comprar un carro, ya son de mayor responsabilidad. Y hay otras decisiones que se llaman decisiones supremas, que son las que determinan, escuche, son las que determinan tu vida, para bien o para mal. Y esas son decisiones de tu corazón, como por ejemplo decisiones gigantes, altas, supremas. Entregarme al Señor de todo corazón, sin reserva. Esa es una decisión suprema. Por ejemplo, casarme es una decisión suprema porque va a determinar mi vida. Por ejemplo, la carrera profesional es una decisión suprema. Tú encuentras en la Biblia gente que tomó decisiones supremas. Por ejemplo, José decidió serle fiel a Dios, huir del pecado, decisión suprema. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, decisión suprema. Pablo tomó la decisión suprema de amar a Dios por encima de toda situación. Por eso él dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o espada. Nada me va a separar del amor de Dios. Los 12, cuando andaban con Jesús, tomaban decisiones producto de las circunstancias, pero luego cuando el Señor se fue, comenzaron a tomar decisiones supremas. Dijeron: vamos al aposento alto y no nos vamos a ir de ahí hasta que no venga el Espíritu Santo y nos llene. Y cuando el Espíritu Santo vino, de ahí en adelante la vida de estos hombres fue marcada radicalmente a tal punto que en menos de 50 años todo el imperio romano había sido impactado por la predicación de la palabra y fueron capaces de morir por el Señor Jesús por una decisión suprema. Job tomó decisiones supremas. En Job 31, en la nueva traducción viviente, versículo 1, dice... En la nueva traducción viviente dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Tremendo, tremenda decisión suprema que tomó. Y el versículo 11 del capítulo 31
Dice, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. ¿Sí ve? Él tomó esa decisión. Y ahora, en el versículo 24, en la TLA, en adelante, mire cómo dice, jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público ni en secreto. Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. A diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al que dirán. Juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Llevaré su acusación en los hombros y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta de mis actos. Jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Y termina, si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada, produzca mi tierra espinas. Entonces, Job tomó decisiones que ya los dije, elecciones supremas, se llaman así. Entonces, cuando tú tomas decisiones supremas, radicales, que te llevan a agradar a Dios, allí tu carácter está recibiendo el sello del cielo. Y eso es lo que queremos contigo como estudiante. Vamos a orar. Allí donde estás, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor, ayúdame, Señor, a tomar decisiones correctas. Señor, decido darte permiso para que sigas trabajando las áreas escondidas de mi personalidad, de mi carácter. Decido, Señor, abrirte mi corazón de par en par, no esconderte nada, rechazar lo inmoral, lo sucio en mi vida, lo pecaminoso. Decido ser verdadero, ser genuino. Decido amarte, Señor. La grandeza que yo pueda tener será la que tú me des dentro de mí. Levante su manita derecha y diga, Señor, que yo pueda ser un influenciador, pero primero que tú seas el que influencies mi vida para bien, porque quiero llegar hasta el final de mis días con una vida que te agrade. Toma mis imperfecciones, mis fracasos, mis temores y mis miedos. Dame paz. Y diga que yo sea testimonio en mi casa, testimonio en mi trabajo, testimonio con mis alumnos, testimonio con otros, el entorno donde Dios me coloque.
Estoy saliendo de lo sucio, de lo pecaminoso, de todo aquello que el diablo marcó en mí. Estoy saliendo de la inmoralidad, de los complejos, de la inseguridad, de todo aquello que me ató al mal. Hoy me levanto en firmeza espiritual, en fuerza espiritual, en constancia, en decisiones radicales. Padre, voy a cortar con todo lo que no te agrada. Ayúdame, Señor. Quiero amarte sin condiciones, porque tú me amas sin condiciones. El amor tuyo es un amor sin condiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a esta parte final de la palabra que les he compartido. Ahora sigue el coordinador con usted, orientándolo. Siga reflexionando, meditando en la palabra, bajándola al corazón, volviendo la carne, para que de esa manera su carácter se parezca cada día a la imagen de Dios. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, interesante reflexión de clase con el pastor Eduardo. Quiero que podamos ir al versículo clave. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4:23. Dice la versión de las Américas: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Quiero que podamos tener un poquito más de contexto de este versículo. En la antigüedad, uno de los puntos más importantes era el agua. Y es por eso que se construía grandes murallas para proteger el agua. ¿Por qué se protegía el agua tan celosamente? Porque si habían guerras, una de las primeras fuentes que atacaría el enemigo sería contaminar el agua. Si el agua está contaminada, usted no puede tomarla. Y si eso ocurre el día 1, el día 2 y el día 3 en un lugar donde hace tanto calor como en ese lugar donde estaba ocurriendo esos sucesos que estaba escribiendo el autor, en Israel, se muere. Entonces, con ese contexto, tengamos en cuenta esa palabra, que el agua es fundamental para vivir. Ahorita no sé, es muy fácil, se acaba el agua de pronto acá en la casa, quitan el agua, sea por racionamiento como el año pasado, o sea por cortes, de pronto se rompió la tubería. Uno tiene la posibilidad de ir a comprar un garrafón de agua. Uno tiene la posibilidad de ir con los baldes y traer agua hasta el apartamento o hasta la casa. Pero en ese tiempo no. Si había solamente ciertos pozos o habían manantiales que venían de la misma montaña y eran contaminados, ¿de dónde tomábamos agua? No había posibilidad. Entonces, por eso hay 3 palabras principales dentro de este texto bíblico. La primera es levab, que ya el pastor nos la explicó, que es corazón, pero no es corazón como lo conocemos nosotros, que son las emociones y que lloro, es que mi novia me dejó. No, en ese tiempo no era eso. Iba más allá, iba a la capacidad de decidir, la memoria, el intelecto, la voluntad. Eso hablaba el corazón para el hebreo. Otra palabra que está dentro del mismo texto, que es guarda. Guarda es natzar. El hebreo original es natzar, guarda. Y ese guarda es preservar del peligro, pero no es protegerlo con tranquilidad. No es como si usted tuviera una ametralladora, un cañón, un carro grandísimo blindado, un ejército para proteger algo. Entonces es con violencia. Como usted va a tener la protección en una bóveda del banco. Usted no va a proteger la bóveda del banco con una caja de cartón. No, usted va a tener los instrumentos adecuados para protegerla del peligro. Esa palabra, que es natzar,
habla de ese tipo de protección, una protección robusta, una protección grande, elaborada. Y la otra palabra que es totseot, que es manantial, porque de él brota el manantial de vida. En la 60 dice, porque de él mana la vida, pero en la que él vive en las Américas dice, brota los manantiales de vida. Entonces ahí nos está claramente diciendo, protejan a toda costa su capacidad de decidir, su memoria. Y una de las frases que a mí me pareció más interesante dentro de todo este estudio de estos versículos es que el enemigo más poderoso no es el que ataca a cada persona, no es el que lo humilla a usted, no es el que lo calumnia a usted, el que lo pone en contra de otra persona, no es eso, sino es el que logra envenenar la fuente de mis decisiones. Y normalmente esa persona que logra envenenar la fuente de las decisiones lo hace con palabras suaves. Y empieza a colocar pequeñas semillas de mentiras para hacer cambiar mis decisiones que están afianzadas a la palabra. Que si el enemigo, Satanás, logra contaminar mi forma de pensar, mi forma de decidir, estoy muerto. Así como toma el enemigo en la antigüedad, que usted tenga en cuenta esa analogía, si el agua que está cubriendo la necesidad de líquido a una ciudad es contaminada, en 3 días se mueren los habitantes. Entonces, por esa razón, el texto es tan celoso que dice sobre cualquier cosa, por favor, sobre cualquier cosa, guarden su corazón. Porque pasa lo que le pasó a Eva. Eva se dejó sembrar la semilla de la mentira, no guardó su corazón y perdió. Y noten que la serpiente no entró a morderla, ni a asfixiarla. Entró con una pregunta. ¿Con qué Dios les dijo? Y ahí empezó a colocar la semilla de mentira. Entonces, con eso quería cerrar esta parte de la enseñanza y con una frase final. Una lección suprema en mi vida solo me va a dar 2 opciones. O complazco a Dios o me complazco a mí mismo. O le agrado a Dios o le fallo a Dios. No hay más en la decisión suprema. No hay más. En cualquier decisión de la vida va a ser esta, sea chiquita o grande. O agrado a Dios o desagrado a Dios. Muy bien, entonces con esto terminamos en esta clase número 4 de forma tan interesante. Y vamos a mirar algo interesante aún más, que es el tema de las actividades introductorias. ¿Cómo van a funcionar las actividades introductorias? Las actividades introductorias van a ser 15 minutos que va a tener cada uno de los grupos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Y esos 15 minutos, que la idea es que ustedes los puedan cumplir, van a ustedes a hacer la introducción de la clase. En cada semana va a haber un énfasis. Por ejemplo, el énfasis de hoy fue la palabra clave, que es el corazón, las decisiones. Por eso esa actividad del semáforo y que uno preguntaba y la gente respondía. Bueno, es una actividad introductoria. Entonces, cada grupo va a tener un énfasis. Por ejemplo, el grupo 1 va a tomar la lección 8 y el énfasis va a ser el reporte de lectura del libro de la pastora Fulvia, capítulo preliminar y capítulo 1. Durante 15 minutos va a tener la oportunidad de hacer una actividad interesante, que nos pueda llevar a reflexionar, a compartir o a aprender respecto al reporte de lectura del capítulo preliminar y el capítulo 1 de la pastora. Eso va a ser el 14 de mayo. O sea, en un mes tenemos el tiempo. Grupo 2 va a ser lo mismo para la lección 9, el 21 de mayo, y el énfasis va a ser preguntas de razonamiento. ¿Listo? Razonamiento.
El grupo 3, el énfasis, la palabra clave, con la lección número 10, el 28 de mayo. Ahora, como ya no hay más grupos, entonces nuevamente, grupo número 1, énfasis de reporte de lectura, capítulo 2 y capítulo 3. ¿De qué libro? Del libro de la pastora Fulvia. ¿Listo? El libro de la pastora Fulvia. Luego, el grupo número 2 va a ser las preguntas de razonamiento. Y el grupo número 3, la palabra clave nuevamente. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas, inquietudes, preguntas? Sí, buenas noches, quería preguntar, tal vez estoy confundida, no sé exactamente en qué grupo estoy, porque parezco en 2 grupos. Entonces, Ok, por favor, listo, claro Mariela que sí, claro Morales. que sí. Mariela, la vez pasada, ¿tú recuerdas con qué grupo estabas? A ver, Mariela, el Carmen Morales. Tú estás en el... Ay, yo te coloqué en 2 grupos, tienes toda la razón. Sí, claro. 6 miembros hay aquí y aquí ¿cuántos miembros hay? 6 miembros. Mariela. Dame un segundo. Leonor, Luz, Mariela. Quédate, ¿en cuál grupo quisieras quedarte? ¿En el 2 o en el 1? Es que yo creo que en el 1 está Clarita. En el de Clara. Clara está en el 1, sí señora. Sí, me gustaría con ellos. Listo. Vale, Con los entonces ya... esposos cadena que aparecemos ahí. Con los esposos cadena. Linda Mariela. Eso. Listo, entonces Listo. ya te voy a quitar del grupo número 2. Gracias. Entonces, con el grupo número 2 haces las preguntas de razonamiento de la lección 9 y la lección 12. ¿Listo? Gracias por avisarme. No me El había Perdón, dado uno, cuenta. profe, el Ay, uno, digo perdón, el yo. 1. Sí. El 1, sí, perdón, ahora estoy loco yo. El 1 es entonces el reporte de lectura de la pastora. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene ese inconveniente? ¿O no está en ningún grupo? Todos están ok. Listo, No, bien. perdón, yo también estoy desubicada. No Cuéntame. sé en qué grupo estoy. Ay, tú me apareces como Lina Martínez. Sí, María Lina, Martínez. Lina Garnica, no. Martínez. María U. Martínez. Porque María Oralinda, ya te encontré. Sí. Tú estás en el grupo número 3. Ah, bueno. ¿Listo? Número 3. Listo. Entonces recordemos, por los grupos vamos a hacer las actividades introductorias. Por los grupos, ¿listo? Entonces tienen todo este tiempo para que ustedes vayan organizando, cuadrando qué actividad van a hacer. Sí, señor Víctor Manuel, cuéntanos. Por favor, me repite el ¿Nos trabajo. podrías hacer un favor? ¿Nos recuerdas cómo están conformados los grupos? Claro que sí, por supuesto. Les voy a leer aquí de una vez cómo están conformados los grupos. Permítanme, entramos a cada grupo. Grupo, carácter y servicio. Entonces, el grupo número 1 está conformado por Clara Inés, Cristian Ballén, José Ricardo Cadena, Mariela y Paula. Clara, Cristian, José Ricardo, Mariela y Paula. ¿Listo? Los 6. Los 5. El grupo número 1. El grupo número 2 está conformado por Leonor, Lina, Luz y Petra. Grupo número 2. Grupo número 3 está conformado por María Oralinda, María Wilches, Nelson, Rosalba y Víctor. Grupo número 3. ¿Listo? De todos los grupos, señora. ¿Con quién nos toca? El 3. El 3. El número 3 está María, tú, María Wilches, Nelson, Rosalba y Víctor. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo les voy a enviar este cuadrito a los mentores para que lo puedan tener en cuenta de qué días les corresponde hacer la actividad introductoria. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, la tarea para la siguiente semana va a ser una tarea bien curiosa y bien interesante.
Entonces, cada uno tiene un talento que Dios nos dio. Santiago, qué pena. Cuéntanos, Leonor. Señora. No entendí cómo es la tarea. O sea, hacer la actividad introductoria, estoy en el segundo grupo, dice que las preguntas de razonamiento, o sea, tenemos que hacer solo la hoja o tenemos que inventarnos, no sé, como una obra, como una actividad, no sé. Sí, una actividad que tú puedas enseñar al grupo, mostrar al grupo las preguntas de razonamiento de esa lección. ¿Qué tipo de actividad? La que tú quieras. La idea es que sea dinámica, sea chévere. ¿Listo? Entre el grupo lo van a hacer. No solamente una persona. Entre todos lo van a planear, lo discuten, deciden y la arman. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, dale. Muy bien, entonces ahora sí la tarea para esta semana. Entonces cada uno Dios le dio un talento. Entonces usted va a elegir un talento destacado que tenga. Entonces cada persona va a crear y va a enviar al grupo general de WhatsApp una representación de su comprensión, de lo que ha entendido de los primeros 4 capítulos del libro de la pastora, que es Enamórate de Dios, que es este libro. ¿Listo? Entonces va usted a crear y a enviar al grupo de WhatsApp según el talento que usted escoja. Si le gusta cantar, pues envía una canción chiquita. Si le gusta escribir una copla o una rima o un cuento, lo puede enviar. Si le gusta actuar, perfecto. Si le gusta hablar, un audio pequeño. No hace un audio de 20 minutos, por favor, porque ¿quién lo va a escuchar? No, algo corto, ¿listo? O le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta cocinar, también se vale, ¿listo? Entonces, un talento que usted tenga, lo va a elegir y con base a ese talento usted va a mostrar y va a representar lo que ha comprendido de los 4 primeros libros del libro de la pastora. 4 primeros capítulos del libro de la pastora. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas respecto a la tarea de la semana. Perdón. Si a mí me gusta cocinar, yo debo representar un plato. Sí, señora. Okay. Y nos dices por qué. No, el arroz representa tal cosa, la pasta representa tal la otra. Me explicas por qué motivo cocinaste, qué cocinaste y por qué motivo se amejenza al resumen de la pastora. ¿Listo? Del libro de la pastora. 4 capítulos. Listo, gracias. De los 4 capítulos, sí, señora. Dale, con gusto. Muy bien, listo. Como no hay más preguntas, vamos entonces a los grupos pequeños. Grupos pequeños. ¿Qué vamos a hacer en los grupos pequeños? Vamos a hacer 2 actividades bien interesantes en este tiempo que nos queda. La primera, vamos a identificar cuál es mi temperamento primario y secundario. Y para eso vamos a hacer un test. ¿Listo? Vamos a hacer un test. ¿Cómo funciona ese test? Aquí está ese test. Es un conocer el temperamento. Es una encuesta anónima. A nadie le va a llegar esa encuesta. Entonces responda, por favor, con suma sinceridad. ¿Listo? Son 45 preguntas. Entonces, no lo haga ahorita, porque pues se nos va a los 15 minutos que tenemos del grupo pequeño. Lo va a hacer después. ¿Listo? Y va a responderlo con sinceridad cada una de las preguntas. Cuando termine las preguntas, ¿qué le va a aparecer? Le va a aparecer esto. ¿Listo? Le va a aparecer la respuesta. Ay, perdón, que no estoy mostrando la pantalla. Compartir esta pantalla. Listo, ahora sí. Que le va a aparecer a usted cuáles son sus 4 temperamentos que tiene, los 4 temperamentos que tiene usted, por supuesto, y cuáles son los predominantes. ¿Listo? En este caso está el melancólico y flemático sanguíneo. Entonces aquí le va a explicar cuál de los 2 se pareció de pronto el flemático y en sanguíneo le pareció igual. Ahí le va a explicar cuál de los 2 tiene que elegir, según la compatibilidad que tenga el melancólico, si con el flemático o con el sanguíneo. Ahí le va a explicar. ¿Listo? No se angustie. Le va a aparecer. Y luego le va a aparecer aquí una explicación de una lectura de cómo es su temperamento. ¿Listo? Entonces, una vez complete ese test, le va a comunicar al mentor, le va a decir al mentor y le va a decir, mire, mentor, mis temperamentos son melancólico y flemático. Melancólico y flemático. Y ya, no más.
¿Listo? Eso le va a decir usted al mentor. ¿Listo? Cuando termine de hacer el test, yo les voy a enviar al grupo general el link del text para que todos puedan hacerlo sin ningún problema. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Nos quedan 2 minutos. ¿Nadie? Listo, muy bien. Y, no es nada más, únicamente hacer eso. ¿Listo? Entonces aprovechen este tiempo para conversar, para hablar y para organizar de una vez la actividad que tienen que hacer dentro del siguiente mes. ¿Listo? Y si alcanzan, pueden ir si quieren haciendo el test entre todos. Lo van haciendo si quieren hacerlo. Entonces ya les voy a enviar el link. Conocer el temperamento. Señor. El cuestionario que va a mandar se va a desarrollar individualmente, ¿cierto? Sí, señor, sí. Sí, porque O sea, el cada temperamento es uno tiene individual. cada uno entra al link y lo hace. Correcto. Correcto, sí, señor. Entonces, en este instante, con gusto, voy a enviarlo. Santiago, una preguntita. Sí, señor. Es que como nosotros no estuvimos en la primera clase ni en la introducción y todo, pues tú hablas del mentor, pero quisiéramos saber cuál es el mentor del grupo nuestro. Claro que sí. El grupo número 1. El mentor. Creo que ustedes no tienen mentor. Porque era Adrián y Adrián ya no están dentro del grupo ahorita. Elijan ahorita en el grupo pequeño que les voy a enviar un mentor nuevamente, por favor. Y me avisan para yo poder agregar al grupo de mentores. Gracias por acordarme. Listo, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a orar para terminar. Acabo de enviarles ya el link al grupo general del TEDx. Listo, entonces vamos a orar y nos vamos para los grupos pequeños. ¿Listo? Cerremos nuestros ojos, vamos a entregar este buen tiempo a Dios, agradecerle por la oportunidad que nos dio de reunirnos. Padre Celestial, gracias. Hoy oramos en el nombre de Jesús, reconociendo que como agente moral tengo la capacidad de complacerte a ti o complacerme a mí mismo. Perdóname, Padre, porque he sido egoísta en muchas ocasiones y he tomado decisiones a pesar de que tú me alertas como un semáforo en rojo, en amarillo o en verde. Hoy decido complacerte a ti. Capacítame por el poder del Espíritu Santo para elegir tu voluntad siempre, en cualquier decisión, y no la mía, y crecer cada día a tu imagen. Te entregamos esta noche, esta semana que viene, las tareas que hemos de hacer y las actividades, creyendo que tú nos respaldas y nos guías, y creyendo que la protección tuya está en nuestra casa y en nuestra familia. Señor, confiamos en ti y en lo que harás para sorprendernos a nosotros, tus hijos, para seguir siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muy bien, entonces les voy a direccionar a los grupos pequeños, no se salgan de la reunión todavía, por favor. De una les voy a direccionar, vamos a parar la grabación.